Vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos que nos van a ver a través de las redes sociales y nosotros nos vamos a concentrar en este tiempo para continuar con nuestra serie. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de nuestra serie? Disfruta las bendiciones. Así que todas estas semanas estamos acercándonos a la Biblia para conocer esas bendiciones y disfrutar y gozarnos con esas bendiciones. Y hoy vamos a ver un tema específico que es muy bonito, que es las bendiciones de vivir en compañerismo, ¿no? De vivir así, como una comunidad, como una iglesia. ¿Qué te parece? Así que te voy a pedir que estemos muy atentos, por favor. Si tienes oportunidad de escribir, apunta, ¿no? Apunta porque hay bastante contenido acá, hay bastantes textos que seguramente van a ser muy importantes que los tengas registrados en la palabra. Para comenzar, quiero compartirte algo que encontré en internet, ¿no? Es esas reflexiones que muchas veces circulan y que me pareció interesante tenerlas. Mira, te lo voy a compartir para que lo veas. Dice así: un amigo versus un amigo verdadero, ¿no? Aquí están haciendo las comparaciones, ¿no? Entre lo que muchas veces uno dice, yo tengo amigos, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre un amigo común, ¿no? Al que se llama amigo, y un amigo verdadero. Mira lo que dice aquí. Primero, un amigo trae un regalo a tu fiesta. Qué bueno, ¿no? Un amigo verdadero llega temprano y se queda para ayudarte. Se nota la diferencia, ¿no? Segundo, un amigo nunca te ha visto llorar. Un amigo verdadero tiene los hombros húmedos por tus lágrimas. Tercero, un amigo no conoce los nombres de tus padres. Un amigo verdadero tiene sus números de teléfono en su libreta. Interesante. Un amigo espera que siempre estés ahí para él o para ella. Un amigo verdadero siempre estará ahí para ti. Quinto, un amigo te visita cuando tiene tiempo. Un amigo verdadero te tiene en su lista de prioridades. Qué interesante, ¿no? Esto que seguramente lo has podido encontrar allí en internet y muchas otras cosas más, nos hablan de la amistad, ¿correcto? Sin embargo, parte de ser creyente incluye una bendición especial, que es vivir en ese compañerismo, en esa comunión, que solo se puede dar en un ambiente como el que estamos. Y hoy día vamos a descubrir 5 aspectos importantes que nos deben ayudar, que nos deben motivar, que nos deben sacudir a veces, ¿no? Y comenzar a decir, Señor, tú tienes esa bendición para mí, ayúdame a vivirla, ayúdame a disfrutarla. ¿Qué te parece? Entonces vamos a comenzar de menos a más, ¿no? De lo más sencillo, y vamos a ir avanzando paso a paso, ir conociendo lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso te decía, si tienes posibilidad de apuntar, ahí apúntalo, regístralo. Vamos con la primera. La bendición o bendecidos en construir amistades, ¿no? Qué bonito, construir amistades. Vamos a leer Amós 3:3, dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué es lo que nos caracteriza, ¿no? Si tú estás acá en la iglesia, o quizás allá afuera, pero tienes al Señor en tu corazón, que tenemos algo en común, ¿no? ¿Y qué es eso en común que tenemos? Nuestra fe, ¿no es cierto? La fe que el Señor puso en nuestro corazón. Y por eso ahora podemos ir, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y qué bueno, que estamos andando juntos, si te das cuenta, ¿no? Tú me dirás, pero yo vivo por acá, él vive por allá. No te preocupes, nos unimos siempre, por ejemplo, aquí los domingos, en la semana también hay reuniones, ¿no? Hay oportunidades de encontrarnos. Y la pregunta es, ¿andarán los dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahí tenemos algo que nos une. Sin embargo, a veces restringimos esa unión a un tema institucional, ¿no? Yo digo, yo pertenezco a esta iglesia y este es el nombre de mi iglesia y esta es mi gente. Cuidado, ¿no? Porque lo que nos debe unir no es el nombre de la iglesia, sino que es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos une realmente, ¿no? Entonces yo comienzo a entender y decir, oh Señor, aquí estoy, ¿no? Y no me has hecho para andar solo, sino nos has hecho para andar en comunidad. Algo que siempre me acuerdo y que ustedes seguramente lo han escuchado es lo siguiente, ¿no?
Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿no? Enséñanos a orar, ¿cómo responde Jesús? Con la oración muy conocida. ¿Cuál es esa oración? El Padre Nuestro, ¿no? Y es interesante porque no les enseña a orar diciendo, Padre mío que estás en los cielos, porque podría haberlo dicho. ¿Cómo les enseña a orar? Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el concepto es comunidad, ¿no? Entonces el Señor nos ha llamado a su iglesia. Y la iglesia, ¿saben qué significa la palabra iglesia? Congregación, asamblea, ¿no? No es para que estemos aislados, es para vivir en comunidad. Y en esa comunidad construimos amistades. Construimos amistades. Y esto es interesante porque a veces uno quisiera que de pronto, listo, ya estuviera todo arreglado. Llego a la iglesia y ya tengo a las personas maravillosas que van a estar conmigo. Pero ¿sabes qué? No necesariamente sucede así. ¿Y sabes por qué no sucede así? Porque tú y yo y todos los que están en la iglesia, ¿qué somos? Seres humanos que tenemos sus buenos momentos y tenemos nuestros malos momentos, ¿no? Y que quién sabe, la persona que se acerca a ti te encuentra en un mal momento. Uy, pobrecita, ¿no? Por eso que tenemos que tener en mente, ¿qué cosa? Construir relaciones, construir la amistad, ¿no? Y esto toma tiempo. Y eso no lo vamos a poder hacer instantáneamente. Es cierto que cuando tú llegas a una comunidad, una iglesia, hay personas como que de pronto haces clic, ¿no? Como que de pronto, qué chévere, ¿no? Son amigables, ¿no? Y de pronto uno siente pues que está bien, está en confort con ellos. Pero hay otras personas que no se hace clic, ¿no? Otras personas que son más difíciles, pero que también son parte de la comunidad. Y lo que tengo que hacer, construir las relaciones, ¿no? Construir la amistad. Y eso no es fácil. Eso tenemos que hacerlo paso a paso. Pero la Biblia nos da ciertos consejos, ¿no? Ciertos consejos que yo tengo que tenerlos presentes en la mente y en el corazón. Porque la Biblia, ¿qué me dice, no? El que quiere amigos ha de mostrarse amigo. ¿Y qué pasa si de pronto yo cierro mi corazón y digo, bueno, el que quiere que tiene que buscarme, tiene que preocuparse por mí, tiene que estar atrás de mí viendo todas mis necesidades, ¿no? Yo tengo, antes de estar pensando en que me atiendan a mí o que me busquen a mí, ¿qué tengo que hacer yo? Mostrarme amigo, ¿no? ¿Te das cuenta? Y eso cuesta, eso es tiempo, eso es relación. En ese caminar nos vamos a encontrar con algo que a veces sucede. Mira, pasamos al siguiente texto. Dice, 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces me voy dando cuenta de algo, que sí, el tiempo que yo invierto, las relaciones que yo tengo van a influenciar en mi vida. Y por eso el texto me advierte, me dice, no te equivoques, ¿no? No te confundas, no erréis. ¿Qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces yo comienzo a pensar y decir, entonces yo tengo que tener cuidado con quién me voy a relacionar, porque puede ser que esa persona me lleve a algo que no es bueno. Y el texto nos está advirtiendo, ¿qué nos dice? Las malas conversaciones. Y aquí tenemos que hacer un alto, un ratito, y preguntarnos, ¿no? Cuando yo me junto con la persona que yo quiero que sea mi amigo, ¿es una buena conversación o es una mala conversación? Acuérdate que yo estoy buscando construir amistades, ¿no es cierto? Y eso no es instantáneo. Y eso se da en el tiempo, en el compartir, en el conversar. Piensa, cuando tú terminas de hablar con esta persona, sea hombre, sea mujer, con quien estás construyendo esa amistad, ¿cómo queda tu corazón? ¿Con ganas de conocer más de Dios? ¿O con desconfianza? Ay, mira esas cosas que hacen en la iglesia. ¿Cómo queda tu corazón? ¿No? Cuando tú estás con esa persona, te suma a través de que te comparte testimonios, te comparte algo que Dios está haciendo, una respuesta a la oración, o de pronto te está contando, mira, te voy a contar el último chisme del hermanito tal, ¿no? Son personas que van sumando a tu vida o que van restando. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Por eso que el texto es claro y nos dice, no erréis, las malas conversaciones
van a corromperlo todo. ¿Qué te parece? Y a veces nos equivocamos, porque llegamos a la iglesia y pensamos, mira, yo estoy cruzando la puerta del templo, y cuando cruce la puerta del templo, todos los que están acá son angelitos, están con sus alas, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que no hay angelitos acá, ¿no es cierto? ¿Qué hay? Personas comunes y corrientes, ¿no es cierto? Como yo, como tú, que estamos aprendiendo y que tenemos que tener sabiduría siempre. Yo quiero construir relaciones, quiero construir amistades, quiero realmente tener ese vínculo fuerte aquí en la comunidad, aquí y en otras partes. Tengo que ser sabio, ¿no? ¿Esa persona va a sumar o va a restar? ¿Correcto? Ahora ten cuidado, porque quién sabe, a través de hacer este ejercicio, quizás te das cuenta que tú eres el que estás hablando atrás de las personas. ¡Wow! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Marcar en nuestra libreta donde estás apuntando, tengo que trabajar esta área, ¿no? No puedo permitir que yo sea un instrumento del mal. No puedo permitir eso. La bendición de vivir en compañerismo, de vivir en una comunidad, va a comenzar cuando yo entienda lo valioso que es la amistad. Y que esa amistad se tiene que construir en base a esos principios que la Biblia me enseña. ¿Te das cuenta? Y yo comienzo a pensar y digo, sí, es así. Entonces, esta construcción no va a ser instantánea. Esta construcción tiene que seguir los principios bíblicos. Esta construcción, ¿qué va a hacer? Me va a llevar a conocer las personas, pero más allá del saludo, ¿no? Porque cuando tú te acercas a alguien y le dices, ¿cómo estás? Me llamo Roini. Y él me dice, Samuel. Y estoy interpretando sus labios. Y yo le digo, ¿cómo estás, Samuel? ¿Y qué me dice Samuel? Estoy bien, ¿no? Y está bien, ya hasta ahí quedó. Sin embargo, la próxima vez que yo me encuentre con Samuel, yo puedo hablar un poquito más y puedo preguntarle un poquito más. Y comienzo a romper esa barrera que ponemos siempre, ¿no? Y esa barrera de decir, ¿cómo estás? Estoy bien. Y puedo cruzar esa línea con el tiempo, ganándome su confianza y aprendiendo a conocerlo más. Y cuando lo conozco más, me doy cuenta de algo interesante, ¿no? Sí, de que él tiene sueños, tiene ambiciones, quiere progresar, quiere ser esto y el otro. ¿Por qué? Porque lo estoy conociendo, ¿no? Entonces, eso hace de que de alguna manera yo tenga que entender y decir, esto es una construcción y tengo que ir avanzando y no me puedo detener, ¿no? ¿Correcto? Pero tengo que ser sabio, como dice acá, con las personas que me relaciono. ¿Te das cuenta? Y esto es importante, hermanos, ¿no? En la casa de Dios, acuérdate, este es un lugar abierto para todos, ¿no? Y todos pueden venir con libertad, ¿no? Y uno tiene que tener la sabiduría y decir, Señor, ayúdame, dame buenos amigos, ¿no? ¿Y qué va a hacer el Señor? Te los va a dar, ¿no es cierto? ¿Y cómo los identificas? Cuando a medida que vas viendo esta persona con su relación, con su conversar, con la vivencia que tengo, realmente me está bendiciendo la vida, ¿no? ¿Te das cuenta? Y vamos a ir avanzando, uno más. Segunda, bendecidos en la comunidad cristiana, en la comunión cristiana. ¿Qué quiere decir esto, no? De que realmente nosotros cuando nos integramos a una iglesia, participamos de una comunidad cristiana, una comunidad que tiene una fe, que tiene principios, que realmente tiene un propósito que el Señor lo está poniendo, ¿no? Y esta comunidad tiene que ser realmente de bendición para nosotros. Vamos a ver un texto para recordar esto. Salmo 133:1. Mira lo que dice. Y espero que lo conozcas de memoria. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito, ¿no? A ver, de nuevo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos, los hermanos juntos y en armonía. ¿Okay? Y yo sé que no es la primera vez que escuchas ese texto, seguramente lo has escuchado varias veces. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta íntima, algo que no me vas a responder a mí, solamente que tú lo reflexiones, ¿no? Cuando tú vienes al templo, ¿tú sientes esto? ¿Sí? No me respondas, ese es para ti, ¿no? La Biblia, ¿qué me dice, no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces tú tienes que comenzar a entender y decir, esto es lo que el Señor me muestra.
Esto es lo que debería ser para mí una reunión cristiana, que puede ser un culto, puede ser otro tipo de reunión, ¿no? Pero si de pronto no sucede esto, ¿qué es lo que pasa? Tengo que comenzar a decir, Señor, ayúdame, ¿no? En primer lugar, a examinarme a mí mismo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo soy la persona que no está viniendo con la actitud correcta, ¿no? Estoy viniendo con una actitud de juzgar, con una actitud de querer que me atiendan bien, etcétera, ¿no? Le pido a Dios, ayúdame a entender eso. Si soy yo la persona que está generando este problema, y quiera Dios que no seamos nosotros, ¿no? Entonces ahora le decimos, sí, Señor, gracias a Dios tú me has examinado. Ahora, ¿yo qué quiero? Yo quiero que esto sea realidad en mi familia, en mi vida, en mi hogar, en mi iglesia. Entonces, ¿qué necesito? Comenzar a ver y decir, Señor, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo hacer el cambio? ¿No? Y mira el detalle de esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces yo tengo que comenzar a entender y decir, Señor, ¿es la iglesia una familia espiritual para mí? ¿O es solamente un lugar donde, bueno, aprendo un poco más de la Biblia, tipo una escuela? Y me doy cuenta que la Biblia me va a enseñar de que sí, en la iglesia se enseña la palabra, pero que en la iglesia lo representan más como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo donde todos están interrelacionados, ¿no? Un cuerpo donde cada miembro tiene una función. Un cuerpo donde cada uno de nosotros es importante. Entonces yo comienzo a pensar, sí, si es así, Dios mío, tú me has puesto en este lugar y seré el lugar adecuado. ¿Y sabes qué? Y esto yo quiero decírtelo con mucho cuidado. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? La Biblia enseña que cada día el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Este texto nos dice una verdad muy tremenda, ¿no? Porque a veces uno piensa y dice, bueno, yo llegué a la iglesia porque, bueno, no encontré otra, estaba ahí abierto y entré, ¿no? Y podemos pensar que es así, ¿no? Pero en el fondo del asunto, ¿qué es lo que está pasando? Es el Señor que está añadiendo a su iglesia los que habían de ser salvos. Cuando tú te apropias de esto, tú comienzas a pensar, si es así, la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque yo estoy en la casa de Dios no por casualidad, no porque me invitaron, no porque no había otro lugar, sino ¿por qué? Porque el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos. Entonces el Señor me ha traído. Y si el Señor me ha traído, ¿Él se equivoca? No. Él tiene sus propósitos, Él tiene sus planes. Y a veces cuando comienza a entender esta realidad, tú dices, Señor, yo estoy aquí, pero tú me has traído. Entonces tú quieres que aquí yo viva en comunidad. Tú quieres que acá yo disfrute esta vivencia. ¿Y qué es lo que me dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser un instrumento de bendición acá. Ayúdame a ser un instrumento de unión. Ayúdame a ser un instrumento de perdón. Ayúdame a ser un instrumento de unidad. Y eso comienza a darnos un propósito. Y de pronto tú te das cuenta que si esto es así, entonces yo ya no estoy en la iglesia como para ver cómo me atienden, cuál es el servicio, cuáles los favores que puedo recibir, sino ahora yo cuál es mi meta. Señor, yo quiero ser un instrumento para que este lugar sea así. Cuán bueno y cuán delicioso sea habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando tú tienes eso en mente, ya no estamos preocupados en decir, me van a atender bien, me van a dar, me van a ayudar, me van a mirar, me van a reconocer, sino ahora yo que estoy preocupado. Señor, ¿cómo hago que mi hermano que está a la derecha, que mi hermano que está a la izquierda, se sienta bendecido, se sienta atendido, se sienta realmente coberturado? La perspectiva cambia, ¿no es cierto? Cuando yo estoy pensando en mí mismo, comienzo a convertirme en un cliente. ¿Y cómo es el cliente? Llega a un lugar y ¿qué hace? Comienza a medir el servicio, ¿no es cierto? A ver cuánto se demoran, ¿no? A ver qué tal está la calidad de lo que ofrecen, ¿no? A ver qué tal son los que están dando este servicio, los evalúa, porque nos vamos como un cliente. Pero cuando estoy leyendo esto, que me doy cuenta, me pongo en la posición ya no de cliente, sino en la posición de siervo y digo, Señor, tú me has puesto en esta iglesia y acá hay una cantidad de personas y yo necesito ser parte de la bendición. ¿Y qué quiero? Quiero hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance para que este lugar sea
un lugar bueno, delicioso y que los hermanos vivan juntos en armonía. Y en ese caminar quizás me tenga que negar algunas cosas. Quizás no voy a ser el primero, quizás voy a ser el último. Quizás no salga en la foto siempre, pero yo seré el que tome la foto, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque mi perspectiva es esa, ¿no? Señor, tú me has puesto acá, tú me has traído acá. Y no para recibir, sino para dar, para ser de bendición para otros. Pero mira, hay más, un poquito más. 1 Juan 1:3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que te estoy hablando, este compartir, esto es fruto de una comunión. Pero esta comunión tiene que ser, en primer lugar, ¿con quién? Con Dios. Porque si yo no tengo esa comunión con Dios, no voy a realmente querer o pretender disponerme a servir, disponerme a hacer cosas, ser no el primero, sino el último, ¿no? Porque lo que me va a mover realmente va a ser esa comunión con Dios. Y aquí tú y yo tenemos que detenernos un ratito, ¿no? Y comenzar a pensar, hermanos, ¿no? ¿Cómo está mi comunión con el Señor, ¿no? Porque para tener esa comunión con los hermanos, antes, ¿qué tengo que tener? Con el Padre, ¿correcto? Porque si mi comunión con el Padre no está bien, y de pronto me cruzo con el hermano y me topo un poquito, me voy a molestar, ¿no es cierto? Si de pronto mi comunión con el Padre no está bien, y yo quería ese asiento, pero me ganó el asiento porque vino más temprano, me voy a molestar, ¿no? Si yo no estoy en buena comunión con el Padre, y de pronto alguien me dice, por favor, ponte de pie y cédele el asiento a la otra persona, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a molestar, ¿no es cierto? ¿Nos damos cuenta? Dios nos llama a vivir en comunidad, nos llama a vivir a compartir, nos llama a poder disfrutar realmente de qué es esa vida cristiana, pero esto va a funcionar cuando yo comience a entender que todo eso se basa en ¿qué? En mi relación con Dios. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, ahora sí me voy a preocupar por el hermano. Ahora sí voy a poder ceder ante otro, porque mi prioridad es con Dios. Cuando no hago eso, comienzo a ver mis derechos, lo que me merezco. No me atendieron, no me reconocieron, no me saludaron, no me honraron, ¿no? Pero cuando yo estoy atento a lo mío, es diferente, ¿no? Porque lo mío es decir, Señor, yo vengo a orar a ti, yo vengo a este culto, y eso es lo que quiero en primer lugar. Y cuando tú pones en primer lugar a Dios, ¿qué va a pasar? Todo lo demás viene bien. Cuentan de que una persona se quejaba mucho de que decía, ¿no? Yo voy a la iglesia y me están mirando, pastor, ¿no? Hablan de mí a mis espaldas y están ahí que se ríen. Entonces, dice que el pastor, cuando escucha todas esas quejas, esas ideas que le están dando, le dice pues a esta hermanita, yo entiendo lo que dices, pero quiero que me hagas un favor, ¿correcto? Ya. Toma este vaso, dice que le da un vaso con agua y le dice, por favor, llévalo a la puerta. Y la hermana pues coge el agua, estaba con el agua, entonces cuando está trasladándose estaba así, con mucho cuidado, ¿no? Porque estaba lleno de agua hasta que llegó a la puerta, ¿no? Y después vuelve con el pastor y le dice, ya pastor, ya hice lo que usted me pidió. Y cuando la hermana ya terminó la tarea, el pastor le pregunta, ¿y sabes que te estuvieron viendo cuando estabas llevando el vaso? No. ¿Y sabes si estaban hablando de ti cuando tú estabas trasladando el vaso? No. ¿Y sabes qué pasó? La hermana se dio cuenta de algo, que cuando tenía una tarea, estaba su mente, su preocupación enfocada ¿en qué? En cumplir la tarea, ¿no es cierto? Pero cuando no tienes responsabilidad, no tienes encargo, no tienes nada, ahora sí comienzas a ver, no tengo nada, miro acá, como qué dice, qué piensa, qué comenzamos a hacer. Pero cuando esta hermanita está preocupada en esa tarita que le dieron, no tenía su mente para otras cosas. Y a veces nosotros nos metemos en ideas, en preocupaciones, en que me dijo, me miró, no me miró, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos una tarea que hacer, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero cuando te dan una tarea, cuando tienes una responsabilidad, realmente no estás preocupado en eso.
Entonces lo que tú y yo tenemos que comenzar a entender, Señor, tú me llamas a una comunidad cristiana. Y en esa comunidad cristiana tú me has dado una tarea. Ayúdame a cumplirla, ayúdame a involucrarme, ayúdame a participar. Y cuando tú tienes una meta, ya realmente las otras cosas quedan en menor proporción. Y ni caso le haces, ¿no? Y vamos avanzando en cumplir eso que dice, ¿no? Por eso que lo primero que tenemos que hacer es la comunión con el Señor. Vamos con el tercer punto. Bendecidos en asistir al necesitado. Parte de la bendición de ser parte de una congregación, de participar, es que también podemos ayudar a asistir al necesitado. Lee conmigo, por favor, 1 Corintios 12:26. Nos dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es importante que entendamos. La Biblia, cuando presenta a la iglesia, lo grafica de diferentes maneras. Y una de esas formas es el cuerpo. Y cuando habla de nosotros como miembros de una iglesia, nos dice, tú eres miembro de un cuerpo. ¿Correcto? Entonces uno se imagina, pues yo soy la oreja, yo soy el pie, ya eso es cada uno de acuerdo a su creatividad que se ubican, ¿no? Sin embargo, este texto nos hace un recordatorio, algo bonito. ¿Cuál es? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Correcto? Esto que se entiende en el cuerpo, imagínate, ¿no? De pronto tú estás por venir al templo y de pronto tienes un malestar en una parte de tu cuerpo. ¿Qué haces, no? Tratas de calmar, tomar alguna pastilla, algo, pero de pronto si el dolor es intenso, ya te tienes que quedar en casa, ¿no? Una parte de tu cuerpo tiene el malestar, todo, ¿no es cierto? Todo se duele con él. Esta figura la aplicamos en la iglesia, ¿no? Si un miembro de la iglesia de pronto tiene problemas, está en situaciones difíciles, por ejemplo, en tema económico, la iglesia también debería sentirse, ¿no? Dolerse. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Y aquí me recuerda, ¿no? Si un miembro del cuerpo se duele, todo se duele. Entonces yo puedo aprender a vivir en compañerismo cuando comienzo a entender esta realidad. ¿Y cuál es esta realidad? ¿No? Soy parte de un cuerpo. Y si yo estoy mal, todo el cuerpo se preocupa. Pero también si mi hermano está mal, por alguna circunstancia, ¿qué hago yo? Me debo preocupar por él, me debo atenderlo él, ¿no? Y mira lo que pasa, avanzamos uno más. Este es un ejemplo de lo que pasó en ese tiempo, mira. Porque Macedonia y Acaya, Pablo está escribiendo, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, ¿no? Desde un lugar distante se enteran de que los hermanos de Jerusalén estaban en crisis, en situación económica difícil. ¿Y qué hacen? Hacen una colecta y lo envían y lo mandan, le ayudan, ¿no? Entonces, ¿qué me enseña este aspecto, esta parte importante de vivir en comunidad, ¿no? De que esta comunidad nos ayuda ¿a qué? A invitarnos a participar, de ayudar unos a otros. Y aquí, hermano, tenemos que comenzar a reflexionar y pensar, ¿no? El estar acá en la iglesia no solamente es para decir, hermano, ¿cómo estás?, ¿no? Sino también para preocuparnos y saber qué es lo que le está pasando, ¿no? Y si hay necesidad, ¿qué se tiene que hacer? Ayudarlo, ¿no es cierto? Ayudarlo, ¿no? Gracias a Dios tenemos nosotros lo que se llama el kilo de amor, ¿no? Y a lo largo del tiempo, durante ya varios años, el Señor nos ha permitido siempre estar apoyando diferentes familias que van pasando por necesidad. Porque recuerdo, ¿no? La necesidad no es siempre algo constante, ¿no? Hay periodos, ¿no? Hay periodos donde se baja la economía, otros periodos donde se levanta. Entonces, como iglesia tratamos de estar atentos para ayudar, ¿no? En el momento oportuno, ¿no? Pero no es solamente eso, ¿no? Sino también como iglesia tenemos que comenzar a entender y decir qué es lo que necesita el hermano, qué es lo que va a hacerle falta, ¿no? Quizás necesite, no es necesariamente dinero, quizás necesita gente que vaya a apoyarles en su trabajo, en su responsabilidad, en sus hogares, ¿no? Y eso como iglesia tenemos que comenzar a entender y decir, Señor, ayúdanos, ¿no? Ayúdanos a comprender que somos una comunidad. Y dentro de esa comunidad hay momentos donde pasamos crisis, problemas. Ayúdanos a identificarlo para estar con ellos. Y aquí les hago un ruego, hermanos, ¿no? Siempre como pastor trato de estar enterado de todas las cosas, ¿no? Todos los momentos necesarios, pero no siempre tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, tenga usted la confianza de acercarse, hermano, ¿no? Tenga usted la confianza de decir, pastor, quiero hablar con usted un momento, ¿no? Y estoy pasando por esta situación, ¿no? Y a veces uno no lo conoce porque lo vemos acá, nos vemos con frecuencia y parece que todo va bien, ¿no? Pero no necesariamente va bien. Entonces hay que romper un poquito esa
fachada que a veces ponemos, ¿no? Como que todo va bien, y comenzar a compartir las cosas, ¿no? Y eso implica abrir el corazón, ¿no? Y eso implica decir, pastor, ¿no? No estoy trabajando, no estoy bien en mi salud, ¿no? Hay problemas en mi hogar, ¿no es cierto? O sea, las cosas que van pasando y que no siempre se sabe, ¿no? No siempre trasciende. Pero yo tengo que entender, ¿no? Somos un cuerpo. Y si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se debe doler, ¿no? A veces uno diría, pero yo mejor me callo y se soluciona, con el tiempo se soluciona. Hay cosas que con el tiempo se solucionan, pero la gran mayoría de ellas no. La gran mayoría de ellas requiere que necesitemos que oremos, que ayudemos, que demos el consejo oportuno, ¿no? Que busquemos realmente dirección. Y por eso es importante, ¿no? Abre el corazón, hermano, y comparte, ¿no? Gracias a Dios tenemos los lunes, los miércoles y los viernes tiempo de oración en grupos, ¿no? Y en cada grupo, esa es la idea, ¿no? De que haya tiempos de que se abra el corazón y que se diga, ¿no? Esta es mi necesidad, este es lo que estoy pasando, ¿no? Y eso nos ayuda a identificarnos, ¿no? A lo largo de los años ya cada vez se va conociendo más a las personas y se va viéndolo como va pasando. Pero es importante no esperar a que de alguna manera me entere o que los líderes se enteren, sino usted hable, ¿no? Pida ayuda, ¿no? Pida oración, ¿no? Para poder vivir de esta forma, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Bien, vamos con el cuarto punto, por favor. Dice aquí, bendecidos en ayudar en las crisis. Este es otro tipo de crisis, ya no es la crisis de ayuda solidaria y económica, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. 2 Corintios 1:7 nos dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, ¿no? Entonces aquí nos está enseñando otro aspecto importante, ¿no? Que si bien es cierto, hay momentos de que las personas pasan una necesidad económica, una necesidad de salud, etcétera, y que hay que ayudar solidariamente, hay otros momentos donde la crisis es diferente, ¿no? No es que le falte economía, no es que le falte salud, sino que de pronto hay una relación rota, ¿no? De pronto hay un tema que allí está realmente afligiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De pronto infidelidad, ¿no? De pronto rebeldía en los hijos, de pronto problemas con los padres. Yo no sé cuál es el problema, pero esas crisis surgen, ¿no? Y mira lo que el texto nos enseña. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, quiera Dios, hermanos, de que la iglesia sea esto, ¿no? Una oportunidad donde podamos nosotros abrir el corazón, pero no solamente cuando me falte una economía, ¿no? Sino también cuando yo vea un problema que se acerca, ¿no? Una crisis que estoy viviendo, ¿no? Donde quizás no necesito que me apoyen económicamente, pero sí necesitaría que oren por mí, sí necesitaría una palabra de consuelo. Y esto es importante porque la Biblia nos enseña que hemos sido consolados, ¿para qué? Para consolar a otros, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia, y gracias a Dios, hay muchas personas que ya pasaron la prueba difícil, que ya pasaron circunstancias muy duras, ¿no? Y que Dios las consoló. ¿Y por qué las consuela? Para que ahora ellas, ¿qué hagan? Consuelen a otros, ¿no? Y esa es la función de la iglesia. Y cuando tú entras a la iglesia debías tener eso en el corazón y decir, Señor, ayúdame. ¿A qué? A recibir esa consolación si es que estoy yo en el problema. Y si ya, gracias a Dios, lo pasé, ayúdame ¿a qué? A poder consolar a mi hermano. Y me acerco y le digo, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal? Y ahí te va a contar cuando ve la preocupación sincera. Y ahí tú lo puedes consolar, puedes orar, puedes ayudarlo. Y esto de acá convierte una reunión que podría ser como una clase en un culto, convierte realmente en una familia, en una comunidad y en vivir realmente en ese compañerismo. A veces uno dice, pero bueno, esto de las crisis yo las arreglo solo, total, yo soy maduro, yo soy fuerte, ¿no? Y es cierto, muchos nos sentimos muy fuertes, pero un consejo, hermano, cuando estamos ante Dios no hay que sentirnos fuertes. Cuando estamos ante Dios, ¿cómo debemos sentirnos? Ir con humildad y realmente sentirnos débiles, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la clave, ¿no? Acuérdate, cuando tú y yo tomamos una actitud de fortaleza, de autosuficiencia, estamos muy cerca, hermanos, a lo que es el orgullo y la soberbia. Pero cuando tú y yo tomamos otra actitud diferente, ¿no?
de realmente decir, me equivoqué, Señor, no aprendí, perdóname, ¿no? Ayúdame. Dice, Señor, que al altivo lo mira de lejos y al humilde le atiende. Esa es la clave. Ahora, yo quiero reforzar esto con una imagen que tú la debes acordar, ¿no? Se trata de Jesús en el Getsemaní. Cuando está en el Getsemaní, tú conoces la historia, ¿no? Ese es previo a la crucifixión. Él estaba en angustia realmente, ¿no? Él estaba en angustia. Pero mira lo que hace. Avanzamos. Dice aquí, Jesús, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el momento más difícil de Jesús como humano, ¿qué es lo que sucede? Él no dice, ya, yo lo arreglo, soy hijo de Dios, no hay problema, no. ¿Qué hace? Toma a 3 de sus discípulos, no a los 12, ¿no? Él toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, un círculo íntimo, los amigos más íntimos de Jesús. Tú me dirás, Jesús tenía sus favoritos. Puedes llamarle favoritos, pero yo me gusta llamarlo el grupo íntimo, ¿no? Y ellos eran Pedro, Jacobo y Juan. Y con ellos, en el Getsemaní, ¿qué es lo que hace? Les abre su corazón. ¿Y qué les dice? Miren lo que le dice Jesús. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. ¿Qué pasaría si hoy nosotros le decimos a alguien, estoy muy triste? ¿Quién sabe? El hermano le diría, ay, este hermano carnal, ¿cómo puede estar triste? ¿No? ¿No? Pero Jesús no tuvo problemas en decir, estoy muy triste, ¿no? Porque hay que aceptarlo, hermano. Tú puedes ser creyente y creyente de muchos años, pero la tristeza va a llegar. La angustia, yo no sé lo que puede estar pasando, ¿no? Pero aquí me gusta el ejemplo de que Jesús lo que hace es, está en ese momento crítico y no va solo, llama ese círculo íntimo. A estos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, les abre su corazón y le dice, acompáñame. Y eso es algo que yo y tú tenemos que tomarlo como ejemplo, ¿no? ¿Qué haces, hermano, cuando está en la crisis difícil? Cuando está dura las cosas, cuando no hay respuesta, cuando de pronto uno siente que no sé realmente qué hacer. A veces tratamos de ponernos una fachada, ¿no? Yo lo soluciono, ¿no? Jesús prefirió juntarse con amigos íntimos, abrirle su corazón y decirle, quedaos conmigo, ¿no? Orad conmigo, ¿no? Y ese es un ejemplo que tenemos que seguir, ¿no? En la crisis, no aislarnos, hermanos, ¿no? En la crisis, no simplemente decir, yo lo soluciono, ¿no? Por algo el Señor nos pone en una comunidad. Por algo el Señor nos da la bendición de participar. Porque en esa comunidad voy a encontrar a personas que van a ser muy importantes en nuestra vida y en las cuales vamos a poder abrirle el corazón. No tengas miedo en decir tengo miedo, no tengas miedo en decir tengo cólera, no tengas miedo en decir estoy angustiado, porque Jesús lo tuvo. El problema ¿cuál es? Cuando esas emociones de pronto se desbordan y te hacen hacer barbaridad y media. Pero más bien cuando tú reconoces que estás pasando por ese momento difícil, juntas con esas personas importantes en tu vida y te van a ayudar, y van a orar, y van a acompañarte. Y quizás no hablen nada, pero su sola presencia va a ser valiosa para ti. Entonces, ahí tenemos algo importante, hermanos, ¿no? Que en la crisis, esa vida en comunidad, esa vida en compañerismo, marca una diferencia importante, ¿no? ¿Cuántas personas, por no buscar a alguien, realmente un amigo que valga la pena, buscan o reciben ayuda de otras personas que no conocen al Señor y le dan malos consejos? Que no caigamos en eso, hermanos, ¿no? El Señor nos pone en una comunidad. Ora a Dios, Dios mío, dame amigos, dame compañeros de milicia, dame personas que puedan acompañarme en esos momentos críticos y difíciles, ¿no? Y el Señor te los va a dar, ¿no? Jesús tuvo 3 grandes amigos, ¿no? Ahí podemos tener algunos nosotros. Avanzamos. Finalmente, bendecidos en servir al Señor. Y esta es una de las bendiciones más bonitas que nos da el Señor, ¿no? Porque venimos a la iglesia, construimos amistad y eso es bueno, ¿no? Vivimos en la comunidad de la fe, creemos en el mismo Dios y eso es muy bueno, ¿no? Podemos ayudar a otros, ¿no? Y eso es muy bueno. Y quizás nosotros mismos somos ayudados y podemos tener compañeros en las crisis.
Pero también hay una bendición adicional que es servir juntos al Señor. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas 10.1. Lucas 10.1, mira lo que dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Qué te parece? Jesús tiene 70 personas que eran discípulos, que lo seguían, que habían aprendido de él, y ahora toca salir a predicar. Pero cuando salen a predicar, no los manda de uno en uno, sino los manda de dos en dos. Porque uno diría, mire, si son 70 y van de dos en dos, mejor ¿por qué no enviamos a 140 que vayan de uno en uno? Uno podría pensar así, ¿no es cierto? Pero el plan de Jesús no es decir voy a tener 140 mensajeros, no. Necesito que estén de dos en dos. Porque el trabajo, la obra de Dios, Dios lo diseña de esa manera, ¿no? Que lo hagamos en grupo, en equipo. Y el menor equipo es de dos, ¿no? Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta de que el encargo que Dios nos da no es para hacerlo solo, sino para hacerlo con alguien, ¿no? Con alguien. Piensa, hermano, tú que estás sirviendo al Señor, ¿tienes un compañero de servicio? ¿Alguien que te ayude? ¿Alguien que tú puedas contar con él? Piénsalo. Porque a veces nos gusta hacer las cosas solos, ¿no? Pero sería bueno decir, Señor, ponme al lado a otra persona, ¿no? Que podamos juntos hacer la obra, ¿no? Que podamos avanzar juntos, servir juntos, hacer lo que tú quieres para la obra juntos. Y el Señor te va a mostrar, ¿no? ¿Quién es? Y es bueno que tú comiences a entender que la obra de Dios se hace con la fuerza de Dios y se hace a la manera de Dios. Entonces, si yo quiero servir a Dios, hay que servirle juntos, ¿no? Juntos. Pídele al Señor, ayúdame, Señor, dame esta persona, uno o más personas para poder servir juntos. Y el Señor te responde, y el Señor te va a dar a alguien, ¿no? Y yo veo aquí a sus rostros y recuerdo cuando están sirviendo y siempre el Señor va a añadir a alguien, ¿no? Me acuerdo de Adelita cuando comenzó en Huaycán, ¿no? Estoy sola, decía, estoy sola. Y el Señor le mandó, ¿no? A Lucy. Y qué bueno, ¿no? Y así, cada uno se va a acordar de un momento en que comenzó a servir, pero de pronto el Señor le levanta a alguien, le envía a alguien, ¿no? Y esa persona está allí, ¿por qué? Porque el Señor le envía, ¿no? Le sustenta, le da. Y pidámosle al Señor, ayúdame a servir, pero no solo, sino con alguien, ¿no? Y tú me dirás, pero no hay nadie, pídele a Dios, porque donde yo veo que no hay, el Señor siempre va a tener a alguien, ¿no? Va a tener a alguien. Y quién sabe, no va a ser la persona que tú piensas, yo quiero a alguien capacitado y que haga... No, quizás te mande alguien muy jovencito, para que tú lo capacites, para que tú lo prepares, ¿no? Y para que él sea o ella sea el soporte, el apoyo para que necesites. Avanzamos. Segundo Timoteo 4:11 nos enseña una historia muy bonita, y con esa historia quiero terminar. ¿Sabes por qué? Porque en ese caminar siempre vamos a encontrarnos con personas que nos inspiran, que nos ayudan, pero también vamos a encontrar personas que van para atrás, ¿no? Y eso es algo que ocurre, ¿no? En el caso que nos cuenta aquí el apóstol Pablo, sucedió esto, ¿no? Salen un viaje misionero. Y acuérdate que los viajes misioneros en ese tiempo eran pues totalmente diferentes a los de ahora, ¿no? Porque ahora puede ser un avión, etcétera. Pero en ese tiempo tenías que ir, cuando querías cruzar el continente, en grandes barcos, navíos pero inestables, ¿no? Pasar por sitios realmente inhóspitos. Y ese era duro realmente. Entonces dice que el apóstol Pablo sale y parte de la comitiva, parte del grupo de servicio, estaba un joven que se llamaba Marcos o Juan Marcos. ¿Y qué sucedió, no? Comenzó los rigores del viaje, ¿no? Las demandas, seguramente la hostilidad de las personas, cosas que quizás nosotros no podemos captar bien en este tiempo, pero que en ese momento fueron tan fuertes que hicieron que Marcos diga, hasta aquí nada más. Yo me regreso a mi casa, a Jerusalén, ¿no? Y bueno, esto fue, para Pablo fue así, dijo, no, si se regresa, yo ya no lo quiero. Entonces, cuando vuelven a planear otro viaje, entonces, ¿qué sucede? Pablo ya está listo para salir y viene Bernabé y dice, vamos a llevar a Marcos. ¿Y Pablo qué dice? No. Él volvió para atrás, él retrocedió, él abandonó la obra, ya no. Y comenzaron a discutir, ¿no?
Y Bernabé le decía, sí, hay que llevarlo. Y Pablo decía, no, y así, que no. Al final, ¿qué sucedió? Se separaron. Pablo se fue con otra persona que era Silas y Bernabé se fue con Marcos, ¿correcto? ¿Y por qué Pablo hizo eso, no? Porque como ya le había fallado, como que ya retrocedió, como que tiró la toalla, entonces dijo, no, Marcos no sirve, vamos con otro. Y se fue con Silas. Y tú me dirás, pero ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Sabes por qué te cuento todo esto? Porque en el caminar nos vamos a dar cuenta que hay personas así, ¿no? Que sirven contigo, que te acompañan, que están acá, pero en algún momento van a tirar la toalla y se van para atrás, ¿no? Y de pronto nosotros lo vemos y decimos, no, este me falló, este no. Y le ponemos la cruz, como se dice, ¿no? Ya no. Pasaron los años y miren lo que sucedió. Y esto es algo muy bonito. Y eso es lo que vamos a leer, ¿no? Pablo está escribiendo esto, ¿no? Él está, como tú sabes, apresado y él dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esa frase tan corta implica todo un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque de haber sido Marcos ese joven que se echó para atrás y abandonó la misión, ahora, años después, el apóstol Pablo está diciendo, tráelo, lo necesito, me es útil para el ministerio, ¿no? Y yo, cuando vi esta imagen, yo dije, no, esto tenemos que ponerlo, este versículo es clave. ¿Por qué? Porque no podemos desechar a las personas, hermanos, ¿no? ¿Quién sabe, trabajaste en alguien como un amigo y se dio media vuelta y te dejó, ¿no? ¿Quién sabe, confiaste en una persona, ¿no? Y te falló, ¿no? Serviste junto a alguien y se echó para atrás, ¿no? Y nosotros decimos, ya no más con él, ¿no? Pero aquí Marcos es el ejemplo perfecto de decir, el que dice la última palabra, no eres tú, no soy yo. ¿Quién es? El Señor, ¿no? Y en este caso, el Señor, su última palabra es, Marcos, tú vas a ser útil en el ministerio. Y Pablo tuvo que reconocerlo, y lo reconoció. Entonces, no descartemos a las personas, hermanos, ¿no? La iglesia no es para descartar personas. Cristo no descarta personas. Cristo viene a salvar a las personas, ¿no? A levantar, a restaurar a las personas, ¿no? Y quiera Dios que nosotros comencemos a recordar esto, ¿no? Dios nos llama a vivir en comunidad, nos llama a vivir en compañerismo, y cuando de pronto viene ese deseo de decir, no, ya tú no vales, recordar, ¿no? Que el que tiene la última palabra siempre es el Señor. Antes de orar, vamos a ver los 5 puntos que hemos acordado hoy día. Las bendiciones de vivir en compañerismo. La primera, bendecidos en construir amistades. Construye, hermano, invierte tu tiempo, digamos así, a veces uno dice, no, esta persona no me quiere recibir. Rompe un poquito la barrera de la fachada, ¿no? Cuando cruces esa barrera de la fachada, realmente te das cuenta de lo valioso que es esa persona. Bendecidos en la comunión cristiana. Recuerda, hermanos, que vivimos aquí en la iglesia para vivir en comunidad. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Que debe ser una armonía deliciosa, una deliciosa buena, ¿no? Y eso es lo que nos enseña la palabra. Pídele a Dios que eso sea práctico en tu vida, que tú anheles estar en la casa de Dios, ¿no? Y que no digas, uy, voy a ir otra vez, ¿no? Sino, Señor, ayúdame a estar acá, a anhelar, a disfrutar de esta comunión. Bendecidos al asistir al necesitado, ¿no? Estamos acá y en algún momento vamos a ser nosotros los necesitados. Que podamos abrir el corazón y decir, necesito, ¿no? Y cuando Dios nos bendice, ayudar a otros, disponernos a ayudar, ¿no? Bendecidos en ayudar en las crisis, ¿no? Acuérdate que no todo es economía, ¿no? Hay muchos otros problemas. Y que Dios nos ha consolado, ¿para qué? Para consolar a las personas. Y eso tiene que estar en el corazón, ¿no? Señor, tú me has sacado de esa circunstancia, por algo será. No para tenerlo guardadito, sino para darme cuenta que alrededor de mí hay personas que están pasando por lo mismo o que ya están entrando a esa crisis, ¿no? Y ahí yo puedo ser de bendición. Y finalmente, bendecidos en servir juntos al Señor, ¿no? El Señor nos llama a servir. Acostumbrarnos a servir juntos, ¿no? Juntos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Gracias, mi Dios, por esta tarde. Gracias por este tiempo de estar en tu casa. Gracias porque tú nos permites, Señor, acercarnos a tu palabra. Y hoy día, Señor, queremos aprender, Señor, a disfrutar de esas bendiciones, lo que significa vivir en compañerismo, Señor. Dios mío, ¿cuántas veces perdemos de vista esto, Señor? Oh Dios, pero queremos que tú nos ayudes, Señor. Nos ayudes a construir amistades verdaderas, Señor. Dios mío, a veces no vemos a la persona,
pero tú tienes allí a una persona adecuada para nosotros, para que nos juntemos, para que trabajemos juntos, para que seamos amigos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y como dice tu palabra, ayúdanos también a mostrarnos amigos, Padre, a no cerrarnos, Señor. Por favor, Señor, por favor. Pero tu palabra nos enseña más, Padre, y nos llama a vivir en comunidad, Padre. Y aquí estamos en una comunidad de fe, Padre Santo. Ayúdanos a vivir así, Padre, enamorados de ti, Señor, con ganas de cantarte, con ganas de orar, con ganas de estar en los cultos, Padre, con ganas de crecer espiritualmente, con ganas de hacer cosas para ti, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a disfrutar esos tiempos, Padre, que vivimos, Padre Santo, como una comunidad de fe, Señor. Ayúdanos a sentirnos, Padre, como una familia, Señor, una familia espiritual, Señor. Pero también, Padre Santo, cuando estamos juntos, Señor, nos da la oportunidad de ayudar a otros, Padre, de una forma solidaria, Señor. Oh Dios, abre nuestro corazón, Señor. Que cuando veamos necesidad en nuestro hermano, Señor, no cerremos nuestro corazón, Padre. No digamos simplemente por cumplir, voy a orar por ti, sino que lo ayudemos, Señor, de hecho, de verdad, Padre Santo. Oh Dios, dispón nuestro corazón, Padre. Muévenos, Padre Santo. Y si tú nos bendices, Señor, ayúdanos a dar a otros, Padre. Pero también, Padre, hay otro tipo de necesidades, que son las crisis que se pasan, Señor. Los momentos tan difíciles, Padre, que no se solucionan con dinero, Señor, que no se solucionan con cosas materiales, Señor. Y allí ayúdanos, Señor, a que ese consuelo que hemos recibido de ti, Padre, lo podamos trasladar, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Oh Dios, quítanos esa pereza o ese temor que tenemos, Padre, de buscar a otro, de ayudarle, de hablarle, de aconsejarle, Padre. Oh Dios, hay tantas personas, Padre Santo, que necesitan, Señor, una palabra oportuna en el tiempo de crisis. Ayúdanos, Padre Santo. Oh Dios, ayúdanos a tocar sus puertas, a llamarlos, Padre Santo, a invitarlos, Señor. Y sabemos que la obra es tuya, Padre, porque no somos nosotros los que lo vamos a traer a tus caminos, Padre, pero que podamos nosotros hacer nuestra parte, Señor. Y finalmente, Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder, Señor, servir junto a otro hermano, Señor. Ayúdanos a estar con otras personas, a animarnos, Padre, que cuando nos sentimos nosotros sin fuerzas, que nos animen, Señor. Que cuando sentimos nosotros que quizás ya no hay forma, no hay forma de hacer las cosas, que oremos juntos con otro hermano, hermana, y que nos ayude a ver realmente que tú tienes, Señor, siempre la última palabra en todo, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición. Ayúdanos a disfrutar, Padre, la vida en comunidad aquí en la iglesia. Ayúdanos a vivir en compañerismo, Señor. Ayúdanos a tener a buenos amigos, Padre Santo. Ayúdanos a servir juntos, Padre. Ayúdanos a crecer juntos, Padre. Y ayúdanos a disponernos siempre, Señor, a atender al prójimo. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos, y estamos despedidos en lo que es la prédica. Dios los bendiga.